tal? Bienvenidas y bienvenidos a Central Electoral, un espacio de reflexión con la comunidad del INE. En esta ocasión hablaremos de los tipos, barreras y herramientas de la innovación en instituciones públicas. Para hablar de ello nos acompaña Marta Peña Ceniceros, economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León y funcionaria durante más de 15 años en la Secretaría de Economía, y quien además se ha desempeñado en los últimos años como consultora en proyectos para el desarrollo de políticas públicas e iniciativas de innovación, transferencia de tecnología y creación y desarrollo en empresas y organizaciones como Fundes, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional. Marta, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Al contrario, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan emocionante, ¿no? Sí, la innovación, como hemos visto y sobre todo en los recientes tiempos, es un tema no solo de actualidad, sino de un impacto notable en distintos ámbitos, ¿no? Pero a mí lo que quisiera saber de entrada contigo, si tú no lo permites, tú fuiste funcionaria durante muchos años en el gobierno federal, concretamente en la Secretaría de Economía. Con todo esto que sabes, pero haciendo una breve retrospectiva, ¿cuál fue el incentivo? ¿Qué te motivó a estar en este espacio del sector público? Pues bueno, digo, en realidad yo entré al gobierno por casualidad. Yo, resultado de una crisis en el sector financiero, perdí mi trabajo ahí, que tenía mucho tiempo, estaba en estudios económicos en un banco, ¿no? Y entonces se me presentó esta oportunidad de trabajar en el gobierno y la verdad, el gobierno ha estado, digo, muchas veces la función de los funcionarios públicos ha estado como desacreditada, ¿no? Pero yo, pues bueno, tomé ese trabajo y la verdad ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. He aprendido muchísimo. Me motivaba mucho llegar al edificio de la Secretaría de Economía y ver esta frase que estaba a la entrada que decía, trabajamos por el bien de México. Y entonces creo que digo, me dio la oportunidad de aprender cómo trabajar hacer más con menos, justo de lo que vamos a hablar ahorita de innovación. Siempre hay como esta limitación de recursos y mucho que hacer, mucho trabajo, pero al mismo tiempo es una gran motivación decir que trabajamos no para el beneficio de una empresa, sino de las empresas en conjunto, para la sociedad en conjunto, para que el impacto de lo que hacemos, de lo que hacen los funcionarios públicos puede ser muy grande, ¿no? Puede ser a nivel del país, de un municipio, de un estado, depende de dónde sea tu trabajo, pero tiene siempre un impacto significativo y creo que hay gente muy valiosa en el gobierno, ¿no? Marta, ¿ya se hablaba de innovación desde ese entonces o es más reciente? No, este tema de innovación, bueno, la palabra, obviamente el término tiene muchísimo tiempo, pero en el gobierno no se hablaba tanto de innovación. De hecho, esto tiene los últimos años, ¿no? El innovación pública, digamos, es el concepto que es como mucho más reciente. La OCDE ha creado todo un área de innovación pública y muchos gobiernos ya están implementando y teniendo áreas específicas de innovación y laboratorios de gobierno donde hacen estos experimentos y desarrollan estas innovaciones, ¿no? Pero antes se hablaba como de modernización, se hablaba de mejoras, se hablaba de calidad, pero no se utilizaba este término, ¿no? Y mira, en favor de quienes nos escuchan, sí. ¿Cómo podemos definir así a grosso modo qué es la innovación? Sí. Bueno, no hay una definición universal ni un concepto, ni una definición específica para innovación. Diferentes organizaciones han definido innovación de manera similar, pero utilizan sus propias palabras, digamos. En lo que coinciden estas definiciones es en tres aspectos principales, ¿no? Primero es la novedad, ¿no? Innovación es algo siempre que es nuevo o significativamente mejorado. O sea, en cierto contexto obviamente hay que considerar que si es dentro de una organización, en un país, en el mundo hay diferentes tipos de innovación, diferentes grados de novedad en las innovaciones, ¿no? El otro es la implementación, ¿no? Algo no es innovación si solo es una idea, no es innovación si es un invento, incluso hay tecnologías que están patentadas y todo, pero si no se usan, si no se implementan, no son innovaciones. Y el otro es que genera valor, ¿no? Es que genera valor para las empresas, para las organizaciones, para el planeta en general, para la sociedad, ¿no? Entonces, si no genera valor, si no me deja mejor que como estaba yo antes de ese cambio, de esa innovación, entonces no se considera innovación, ¿no? ¿Y a qué le atribuyes que se haya vuelto tan popular de manera reciente?
Pues creo que la innovación ha demostrado tener un impacto en la solución de los grandes retos que enfrenta la sociedad, además de un impacto en el desarrollo económico, ¿no? Porque por un lado, con innovación las empresas están generando riqueza, están generando empleos, están desarrollando nuevos productos y servicios, pero por otro lado los gobiernos con innovación, junto con la academia y con otros actores, están pudiendo tener estas herramientas para resolver estos grandes retos que tenemos en el mundo, ¿no? O sea, y que si los quisiéramos numerar, son muchísimos. Hay problemas, bueno, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y que ahí hay toda una lista de los problemas que enfrenta el mundo, y empiezan desde el hambre, y entonces cuando uno ve las estadísticas de cuántas personas, cuántos niños se van al día a dormir sin haber tomado un alimento o con hambre, entonces es como ver, esta justamente la innovación es una herramienta que permite atender y resolver los grandes problemas, ¿no? Además de generar competitividad para las empresas, etc. Tocaste dos esferas sustanciales en la dinámica social, lo público y lo privado. Dinos así brevemente, ¿cuál sería la diferencia entre innovación pública y entre innovación privada? Pues bueno, la innovación privada, por un lado, se busca la eficiencia, busca la competitividad, busca generar ganancias. Las empresas ya más grandes buscan pues atender los intereses de sus accionistas, etcétera, ¿no? Pero la innovación pública busca tener un impacto en la sociedad, ¿no? Busca generar mejoras para la sociedad. Esa es como la diferencia principal, el objetivo entre una y otra, ¿no? El sector público tiene otra motivación, digamos, para hacer. No tiene accionistas, pero tiene una sociedad que le está reclamando y que le está pidiendo resolver y atender sus necesidades, ¿no? Ok, y en ese sentido, es bien importante esto que apuntas. ¿Cómo se puede innovar así en términos generales? Porque sabemos que es muy complejo, pero así en términos generales, ¿cómo se puede innovar en el sector público? Bueno, en el sector público, digamos, de manera similar que lo hace el sector privado, ¿no? Porque siempre tenemos esta idea de que son dos entes totalmente distintos. Digo, lo son en muchos aspectos, pero en buscar la eficiencia, en buscar tener mejores procesos, en buscar organizarnos de mejor manera para poder resolver y atender los retos que tenemos diariamente o que tienen los funcionarios públicos diariamente, ese es como podemos innovar, ¿no? El proceso de innovación, tanto en el sector público como en el sector privado, inicia por la identificación de los problemas, ¿no? De las oportunidades o los retos, pero básicamente los que predominan son los retos, ¿no? Entonces empiezas con la identificación de eso, y para eso necesitas, pues bueno, tener cierta empatía, necesitas información, hay como varios elementos que necesitas para hacer esa buena identificación de los problemas, y entonces inicias un círculo, porque hay este círculo de la innovación en el sector público y privado, que es primero identificar bien el problema, y eso no es algo tan sencillo, ¿no? Claro. No es como, si el problema es la falta de agua, no, tal vez hay algo detrás de eso, es porque que motiva. Sí, que generó ese problema. Entonces hay algunas herramientas que te vas haciendo como esa pregunta varias veces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hasta que llegas realmente a la raíz. Después de eso tienes que generar ideas, cómo podemos resolverlo, tienes que observar qué están haciendo los demás, tienes que aprender de otras experiencias, definir qué es lo que vas a implementar, después, bueno, implementarlo, probarlo, claro. Evaluarlo, y si no se ha resuelto el problema, empezar nuevamente, ¿no? Es como todo un proceso. Híjole, qué tema tan bonito. Vamos a volver al siguiente bloque con estos temas y profundizar, porque de verdad es un tema sumamente interesante, y lo mejor de todo, que es ejecutable, que se puede implementar y que se ve en la realidad. Volvemos. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz, además me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE, es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
Seguimos aquí en Central Electoral con Marta Peña, experta en innovación, con una serie de aspectos que verdaderamente son sustanciales para entender, comprender las organizaciones, y no solamente las organizaciones privadas, sino también públicas, que pareciera ser que este tema estaría alejado o fuera del ámbito de acción, y por el contrario, ¿no, Marta? Es algo muy importante que deben abordar, sobre todo pensando en esos impactos. Sin embargo, me gustaría preguntarte, precisamente pensando en esas barreras que suele tener la innovación en determinados ámbitos. En tu opinión, y dado que también tuviste un enorme recorrido de muchos años y conocer a fondo el sector público, ¿los funcionarios públicos pueden ser innovadores? Sí. Me parece muy obvio, ¿no? Pero la respuesta es sí, pero ¿cómo pudieran serlo? Sí, pero tenemos esta idea de un funcionario público sentado, creo, en un escritorio, sí, con una pila de papeles ahí, hay poniendo estigma, casi un sello y rechazando trámites. Sí. Yo creo que si hiciéramos una encuesta a quién le de percepción de cómo ven al funcionario. Sí, y creo que no sería muy buena, ¿no? O sea, sin embargo, la innovación muchas veces no se da en el sector público porque, bueno, se enfrentan muchas barreras o restricciones, como tú dices, ¿no? Digo, por un lado están las normativas, ¿no? Okay. O sea, ¿qué atribuciones tienes tú como funcionario público? Todos hay un manual de operación de procedimientos en donde dice qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y de hecho, o sea, para un funcionario público lo que tiene, lo que no está permitido está prohibido, como dicen los abogados, ¿no? Sí, entonces, sí. Solo lo que dice ahí es lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, incluso entre varios... Porque también los impactos, perdón, en la interrupción, son importantes. O sea, si se salen de la normatividad, hay adjudicación de responsabilidades. Sí, o sea, claro. Es delicado, ¿no? Eso nos beneficia a todos, que haya esta normatividad y que defina específicamente cuáles son sus funciones, ¿no? Pero incluso entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? O sea, un gobierno municipal puede dedicarse a los temas de limpieza, de parques, pero no puede entrar en los temas de educación, de salud, o no puede negociar tratados internacionales, etcétera, ¿no? Entonces sí hay como diferentes atribuciones y algunos aspectos en la normatividad que te permiten hacer ciertas cosas, pero no otras, ¿no? Lo cual, como dices tú, pues está bien, nos beneficia a todos y así estamos, digo, se trabaja con recursos públicos y entonces todos estamos más tranquilos de qué se está haciendo con ellos, ¿no? Pero muchas veces esta normatividad es un poco inflexible y entonces no me permite experimentar, no me permite hacer nuevos proyectos, porque entonces no puedo hacer experimentos con recursos públicos cuando la innovación es un proceso de experimentación, ¿no? Tienes que experimentar antes de poder generar estas innovaciones, ¿no? Para que realmente sean implementables y generen valor, ¿no? La otra es el tiempo, ¿no? Y eso te lo digo por experiencia, o sea, en realidad un funcionario público y cada vez hay más restricciones presupuestales, menos gente y entonces cada persona tiene más trabajo que hacer. Entonces está dedicado totalmente a sus funciones, digamos, de operación y no tiene tiempo para estar pensando en cómo hacer cosas nuevas. Entonces puede ser que por aquí le llegue la idea, la vea pasar, pero no tenga esa oportunidad de poderla como desarrollar o implementar porque estoy ocupado como en esto, ¿no? Y bueno, ya hay otras barreras que tienen que ver con la motivación, ¿no? En términos generales, pues el sector privado tiene esta motivación de la competencia, de las ganancias que dijimos, pero el sector público, digamos, si bien tiene esta motivación de atender al sector, a la sociedad, pues no necesariamente enfrenta esta competencia, ¿no? Yo no soy esta secretaría, pero no tengo otra igual allá afuera que esté haciendo... A quien demostrarle, ¿no? Que lo pueda hacer mejor. ¿Vale? Exacto, con quien estoy compitiendo, ¿no? Y bueno, hay también un aspecto que tiene que ver con capacidades, ¿no? Entonces, hay muchísimas herramientas, ya hay información, hay estos observatorios de innovación pública que se pueden aprovechar y en donde podemos como incrementar estas capacidades para innovar, ¿no? Porque eso también es un músculo, pues, que se trabaja, es algo que se aprende, hay muchas metodologías. Yo pienso que es una cuestión de
implementar ciertas metodologías, ¿no? Entonces, hay varias barreras que están enfrentando los servidores públicos, pero también hay como soluciones que se pueden implementar y que se pueden hacer para poder hacer innovación. Y ya lo están haciendo muchos países en el mundo. Digo, ya se está haciendo aquí en México también, y ya lo están haciendo otros países, ¿no? Fíjate que diste con 3 aspectos muy interesantes y muy importantes de esas barreras a las que se encuentra el funcionario público para innovar, ¿no? Porque pareciera ser que el hecho de hablar de innovación es como si fuera un chispazo de genialidad, de alguien que un día estaba sentado, le vino la inspiración y de repente innovó, y nada más alejado de la realidad, si es que estoy en lo correcto. ¿Cuáles son esos procesos que llevan a cabo en un eventual caso a decir, estoy innovando? Hablaste de implementación, hablaste de muchas cosas, pero este aspecto que me interesa de lo que apuntaste, las capacidades. ¿Es una capacidad? ¿Es una habilidad? ¿Cómo se pueden desarrollar, a grosso modo, este tipo de capacidades en el funcionario público? Sí, digo, por un lado son las capacidades de los funcionarios, pero en general, en términos generales, la innovación es un proceso y necesita sistematizarse. Entonces, si no está sistematizado, entonces va a suceder que son chispazos, ocurrencias. Puede ser que funcionó bien, sí generó una solución implementable que está resolviendo un problema, pero no sabemos cuándo va a suceder la próxima, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso sistematizado, o sea, hay un equipo dedicado a eso que ya ha adquirido ciertas capacidades, que no es ciencia pura, es algunas herramientas, algunas metodologías que ya están al alcance de todo el mundo, entonces podemos tener este proceso de innovación que se da de manera continua, ¿no? Y que permite generar un portafolio de proyectos, ¿no? Okay. Yo fui evaluadora del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, y cuando evaluamos a las empresas, evaluamos su portafolio de proyectos de innovación, ¿no? No es un solo proyecto, porque las organizaciones deben estar pensando en si necesito generar un nuevo producto, cambiar este producto, cambiar el empaque del producto, cómo me comunico, cómo lo vendo, o cómo me organizo dentro de la organización. Y entonces así las organizaciones públicas también deberían de tener estos portafolios de innovación, ¿no? A lo mejor es eficientar un trámite y reducir el tiempo que toma eso, a lo mejor es firmar un nuevo tratado comercial, a lo mejor es cómo nos organizamos en varios equipos, etcétera, ¿no? Quisiera hablar de eso en el siguiente bloque, pero para perfilar el cierre de muy brevemente. ¿Qué tanto juega el aspecto de la mentalidad concreta del funcionario público en torno a la innovación? ¿Es fundamental? ¿Se puede subsanar con una serie de métodos, de sistemas? Dinos brevemente, ¿qué tanto juega este aspecto? No, yo creo que es fundamental. O sea, la innovación implica un riesgo, implica una incertidumbre, implica algo que por definición es algo nuevo. Entonces, si no estoy listo para enfrentar el riesgo de que eso no funcione y la crítica tal vez, afrontar los costos que eso implicó, entonces va a ser difícil que tengamos como esta mentalidad, pero se puede como trabajar en ello, ¿no? Pero creo que mucho empieza cambiando el discurso que tenemos dentro de las organizaciones de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que, bueno, me tocó ver eso. Nosotros como funcionarios públicos decimos, yo nada más soy funcionario público, ¿no? Pero es como también cambiar ese discurso de que un funcionario público tiene cierta personalidad, porque no es así, porque un funcionario público puede ser tan emprendedor, tan creativo, asumir los riesgos como cualquier otro emprendedor en Guadalajara, en Silicon Valley, en Monterrey, ¿no? Sí, claro, porque al final es un tema humano, y estamos hablando de un tema humano de organizaciones y de la manera en cómo se incentiva a las personas, que al final de cuentas las organizaciones están conformadas por personas. Exacto. ¿Sí? Y las personas son las que hacen la organización, cómo se incentiva precisamente a estos integrantes de estas organizaciones, sobre todo de lo que estamos hablando del sector público, para que hagan, para que desarrollen y para que lleven a cabo este tipo de prácticas. Si me lo permites, vamos a cerrar este bloque. Nos vemos en el tercero para continuar aquí en Central Electoral con Marta, para ver Marta Peña, para ver y cerrar este tema tan interesante que es el de la innovación pública. Es
valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Volvemos a Central Electoral, aquí con Marta Peña, especialista en innovación. Gran tema, Marta. De veras que estamos muy agradecidos que nos compartas todo esto que sabes, que implementas, que conoces. Y precisamente en ese sentido quisiera abordar en esta intervención y en este bloque final, precisamente acerca de lo que vienen siendo esas capacidades del funcionario público, esos mecanismos, esas herramientas. ¿Qué se puede impulsar? ¿Qué herramientas se pueden ir utilizando para ir proyectando todo este aspecto de la innovación en el sector público? Sí, pues mira, hay ya hoy en día muchísimas herramientas y ya documentadas, ¿no? Con ejemplos y casos. De hecho, bueno, como te decía, la OCDE tiene un observatorio de innovación pública y entonces ahí hay como muchísimos casos. Hace poco, bueno, hace unos meses, Nesta, una agencia del Reino Unido, publicó un compendio de herramientas de innovación pública justamente, ¿no? Y ahí habla desde los laboratorios de gobierno, estos espacios en donde se juntan funcionarios públicos de diferentes áreas, porque la innovación es colaborativa, Claro. Tiene que involucrar a áreas de diferentes capacidades, ¿no? Entonces, estos laboratorios de innovación es una herramienta para hacer innovación en el sector público. La innovación abierta, que es un concepto también que se implementa en el sector privado y que tiene que ver con traer ideas de fuera, traer tecnologías de fuera. La innovación abierta la cerrada es la que sucede dentro de la organización y que se puede dar de buena forma, pero también es aquella donde traes desde fuera las ideas, ¿no? Y herramientas dentro de esta herramienta de innovación abierta hay como los retos públicos o los premios que reconocen las innovaciones que ya se hicieron, pero el gobierno también lanzando retos y diciendo necesito resolver esto, ¿quién tiene la mejor idea? Esa es una súper herramienta que están utilizando algunos gobiernos, ¿no? La compra pública de innovación es otro tema. O sea, el gobierno con su capacidad de compra puede impulsar la innovación y decir, necesito, no sé, algo para escribir. No digo, no necesito una pluma, necesito... O sea, manifiesta su necesidad y entonces así convoca a las empresas a que propongan cosas innovadoras, ¿no? Ese es como otro de los instrumentos, ¿no? Y hay, desde el uso de los datos, esto que se llama Big Data actualmente, utilizar estas herramientas para, pues diseñar productos o servicios que hace el gobierno, pero basados en la información. También hay algo que se llama economía del comportamiento y es algo que de hecho los laboratorios de gobierno público, de innovación pública, surgen en el Reino Unido con estos equipos que hacen este análisis del comportamiento. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para que utilizando estas herramientas del Behavioral Economics, que se llama, puedas hacer que las personas hagan, digamos, algo bueno para ellos, ¿no? Que implementen medidas que les benefician a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, en su alimentación. Y entonces yo no te voy a decir a ti, come tal cosa, sino voy a poner los alimentos de cierta forma cuando vayas al súper o en una cafetería, en una escuela, para que tú solo tomes una buena decisión. Esa es una herramienta que se está utilizando mucho últimamente y hay como algunas otras herramientas. Entonces, te digo, están disponibles, están documentadas y hay metodologías y herramientas que se pueden implementar desde el sector público. Mencionaste al Reino Unido como una suerte de eje que es punta de lanza en la reflexión y en la implementación de la innovación a nivel público, a nivel gubernamental. Sí. ¿Recuerdas algún tipo de área que te haya quedado en la mente, que hayas dicho, mira qué bonita implementación, estaría interesantísimo hacerla en México? Algo que recuerdes, algo que te haya quedado muy grabado. Pues bueno, ellos en este equipo de
behavioral economics. Pues ellos lo que hicieron, un ejemplo que siempre muestran es para incrementar el pago de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, es como tú aquí recibes como información de que debes impuestos, te llega un correo electrónico de que no has pagado o no has hecho tu declaración mensual. Y a ellos lo que hicieron es enviar también cartas a las personas, pero considerar como una región, una colonia, un área dentro de una ciudad. Y entonces dijeron, bueno, tus vecinos, esta es la estadística de tus vecinos, ¿no? O sea, todos estos ya pagaron y entonces tú eres de los que están como rezagados. En este grupo que no ha pagado. Entonces, este tipo de cosas que no son nada costosas, que son fáciles de implementar, porque es simplemente hacer una estadística y mandarte a ti la información para decirte, tú estás muy mal, y entonces eso permitió incrementar la recaudación significativamente, ¿no? Y otra tipo de innovación que han implementado y que surgió en el Reino Unido es estos bonos de innovación social, ¿no? Y entonces aquí lo que hace el gobierno es, en vez de implementar los programas, entonces lanza una convocatoria para decir, y en este caso hay un ejemplo con lo que iniciaron ellos, necesitamos que la gente que sale de la cárcel se reintegre a la sociedad más rápido, ¿no? Y que no vuelva a recaer. Entonces, o alguna organización tiene una propuesta y entonces se la presenta al gobierno, ellos la implementan y el gobierno solo paga cuando tiene un resultado, ¿no? Entonces son estos bonos de innovación social que ha implementado también y que ya se están implementando también en algunos otros países, ¿no? Ahora, evidentemente todo esto es medible, tiene que ser cuantificable, si no difícilmente puede ser implementado, ¿correcto? Exacto, sí. Va más allá de toda ideología de gobierno, es por el hecho de que un gobierno funcione, si es que estoy en lo correcto. Sí, yo creo que... o funcione mejor, vaya, si me permites el término, con estos mecanismos de innovación. Sí, yo creo que, bueno, y como dicen, hay esta frase de lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces, bueno, no solo en innovación, sino en cualquier otra cosa necesitamos indicadores, ¿no? Y necesitamos indicadores que no solo sea lo que estamos haciendo, o sea, las actividades que hacemos, sino el impacto que estamos teniendo, ¿no? Y entre el impacto que estamos teniendo, y hay también como algunos aspectos que se han considerado aquí, no solo es el impacto directo que tuve sobre esta población objetivo, sino también como decimos los economistas, las externalidades que eso generó. Entonces, a veces no estamos midiendo lo que se genera alrededor de estas innovaciones que se están produciendo en el gobierno. Y también en este aspecto hay, Mariana Mazzucato ha hablado muchísimo o sea, ella pone como este ejemplo de la misión para ir a la Luna y entonces dice, bueno, si no se hubiera ido a la Luna, entonces no se hubieran desarrollado todas estas materiales, tecnologías, desde textiles hasta dispositivos electrónicos y entonces, bueno, estos programas o estas misiones pueden estar generando externalidades y beneficios en otros lados que no estaban consideradas inicialmente. Entonces, por eso creo que es importante considerar estos indicadores y medir y evaluar lo que estamos haciendo, ¿no? Medir el impacto de lo que estamos haciendo. Porque otro aspecto importante es la difusión. Es una diferencia importante entre las innovaciones privadas y públicas, ¿no? Las privadas buscas protegerlas, ¿no? Claro. O sea, pues esto es lo que yo hice y entonces eso me genera una ventaja competitiva. Si todo el mundo lo conoce, entonces pierdo mi competitividad en el mercado. Pero en el sector público, estas innovaciones lo que buscan es que se difundan, ¿no? O sea, es que esto que funcionó bien lo puedas implementar en otro lado. Entonces, por eso es importante medir, ver qué se hizo, qué impacto, qué resultados y qué impactos tuvo y cómo eso lo puedo replicar en otros lados, ¿no? Para perfilar el cierre, una pregunta muy concreta, brevemente, que nos pudieras decir. ¿Cómo identificamos aquellos proyectos de innovación en los que nos debiéramos de enfocar? Así, muy brevemente. Sí. Pues, bueno, esto es primero viendo... Sé que es complejo, pero vaya... No, primero viendo así, como todos los retos que tenemos, ¿no? Depende del área del reto y el riesgo incluso, ¿no? Sí, exacto. El reto, porque tienes que hacer como análisis de prioridades. Tienes que priorizar, tienes recursos escasos, entonces tienes que priorizar estos proyectos, pero sí tienes que ser como muy sensible en cuáles son las necesidades más importantes, en dónde puedo tener
un mayor impacto y bueno, o sea, debo de construir esto o debo de invertir en este tipo de servicios que podría impactar más y que en el largo plazo me puede beneficiar más que invertir en otro tipo de cosas. Entonces, creo que sí tiene que haber como un análisis de las prioridades, de los retos más importantes y de dónde podamos poner esos recursos escasos para hacerlos. Espléndido, qué gran tema. No sabes cuánto te agradecemos, porque de verdad de esto podemos hablar muchísimo, todo y sobre día. todo no solo por lo bonito que es, lo que implica, sino por el impacto social, y no se diga en el sector público. Como pudieron ver, amigas y amigos de Central Electoral, tenemos temas maravillosos que estamos ciertos que serán de su interés. Marta, muchísimas gracias. Gracias Quiero a ustedes. agradecerles a todos por habernos acompañado en Central Electoral, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y recuerden estar pendientes de las próximas ediciones que tendremos para hablar de otros temas de interés como es la innovación y lo que tiene para ofrecernos en el desarrollo de nuestra labor como funcionarios públicos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Marta. Gracias a ti.